movimiento oscilatorio. Buenas, ¿cómo estás? ¿El ejercicio cuál? 6 de movimiento oscilatorio, cuadro de razón. Ujú. A ver, Eh, déjame que vea. Dale. Sí, dale. Sí. Ajá. Es que al final me dice utilizando las condiciones iniciales y quiero saber si las estoy tomando bien como son. Ujú. Por el punto B dice que se quita una de las pesas y deja que se mueva ¿cómo se llama esto? El sistema. Inicialmente está en equilibrio. Eso quiere decir que la velocidad inicial en el tiempo cero es cero, ¿no? Sí, Porque se mueve perfecto. desde el equilibrio. Exacto, muy bien. Ok. Y, y, y como está la distancia t de equilibrio, esa es la posición inicial. ¿Cómo? Porque ves que en la parte A dice que si el cuerpo se halla a una distancia t del techo en equilibrio, esa sería como la y inicial. Si tomo el techo como y igual a cero y tengo el y positivo hacia abajo. Sí, perfectamente. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Fíjate Gracias. que, o sea, como sacaste una masa, también o sea, la vieja de posición de equilibrio ya no es la nueva posición de equilibrio, ¿sí? Ten en cuenta eso, ¿no? Claro. O sea, no, ¿Sí? yo digo la posición inicial, en t igual a cero. Sí, 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 entendí. Sino Eso la está, posición de está equilibrio, perfecto. la posición de equilibrio es otra, la saco igualando la aceleración igual a cero Sí, y despejando la posición. Ah, bien. exacto. Sí, lo único que te digo es ten en cuenta que nada, va a haber un movimiento y va a oscilar, ¿no? No es que la Claro, vieja posición de equilibrio se mantiene, entonces se va a quedar quieto, porque cambió la posición de equilibrio. ¿Sí? claro, no, 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 por Eso. supuesto. Pero sí, está Gracias. perfecto. Perdón, me queda una duda colgada de un ejercicio de la anterior guía que no entramos, pero no sé si está bien. Hola, dale. Vale. ¿Cuál? El 6, la verdad que no entendí cómo plantearlo. Y tampoco sé si mi, mi referencia está bien. Vale. ¿El Sí está. 6 decís de la oscilatoria o la anterior? No, la anterior, dinámica. Perfecto. Dame un segundo que me acuerdo cuál era.
Sí, perfecto. Decime. A ver, yo he apuesto que en el de la izquierda el eje X subía con alfa, para ir hasta la polea, después bajaba, crecía para O sea, el abajo, eje X Sí, el eje inclinado, X, ajá, paralelo al piso, digamos, de arriba. claro, sí, del, Bien. del punto de apoyo, de la pendiente. Después Ujú. doblaba Después. con la polea Ujú, y crecía para abajo, ujú. en sentido del peso de M mayúscula. Ajá, Y que iba también, volvía y iba la otra polea, en el sentido de el peso de M minúscula de la derecha. No sé si está claro. bien. O sea, dobla con las tres poleas. Claro. ¿Tiene sentido eso? O sea, sí, lo podés hacer. O sea, sigue el eje X, sigue la soga, ¿no? Sí. Este, sí, lo podés hacer, siempre ten en cuenta que tenés que ser coherente con eso, ¿no? Digo, hace los diagramas de cuerpo libre de los tres cuerpos separados, las ecuaciones de Newton, tené cuidado sobre todo en la masa del medio, cómo te queda, pues fíjate que este, la tensión de las dos poleas con el eje X puesto así te va a quedar una para un lado y otra para el otro, Ujú. Tenía ¿no? dudas con eso. Sí. No, ahí es medio raro, porque tendría que ver cómo lo escribiste, pero te tendrían que quedar no apuntando hacia el mismo, digamos, te tendrían que quedar apuntando hacia el mismo lugar y no hacia lugares opuestos, las dos tensiones sobre la polea, en la masa grande, la del medio. Claro. ¿Me explico? O sea, la polea esa la puse como lo que una M mayúscula como TC, que sube. Y C lo puse como eh, que la de la izquierda la llamé A y la de la derecha B. La polea C tiene... ¿dónde está? Tiene A. TA y TB. TA y TB son iguales porque las masas son iguales, pero apuntan para arriba. Y me queda menos TC apuntando para... Bueno, TC que está unida a la masa mayúscula. No sé si se Claro. entiende. Más o menos. Pero, o sea, la ecuación de Newton de la polea del medio, ¿cómo te queda? Es... M mayúscula por G es igual a la tensión de la polea que tiene encima. Es mayúscula por G es igual a la tensión de la polea que tiene encima. Sí, está bien. Este, esa tensión, o sea, vos llamaste una sola tensión a lo que sería la fuerza de las dos cuerdas, la de la izquierda y la de la derecha. Eso lo llamé TC y TC es la suma de las tensiones que tiene para cada lado. Perfecto. Pero TC, fíjate, lo único que te digo es, fíjate que no es igual a las tensiones de cada lado, ¿no? Es el doble, o sea, por eso es la suma. Ten Claro, cuidado sí, con la suma, eso. la suma, la suma. Sí. Listo. No, entonces está bien. Ese es el único detalle. Aunque si se dice que está inicialmente en reposo, significa que la suma no es cero, o sea que no son iguales. O no. Eh, a ver, ¿cómo? Sí, esas dos tensiones son siempre iguales, porque la masa de la polea la desprecias, más allá de si está en reposo o no. ¿Sí? Claro, pero creo que estaba en reposo M mayúscula ahí y después le pusieron las dos M's y ahí se empezó a mover. Así que TC no es igual al peso de M mayúscula. Ah, no, al peso no Claro, necesariamente, exacto. Sí, sí. claro, claro. Sí, sí, ahí sí tenés razón. Si fueran iguales, sí, estarían en reposo y se mantendrían en reposo. Pero si se mueven, no. Y después de las ecuaciones de Newton, ahí trato de despejar la aceleración, porque me hizo un tremendo lío. De hecho, este para mí fue el ejercicio más difícil de toda la vida. No sé. Sí, no, este es bastante completo. ¿Qué fue lo que preguntaste recién? El B, como Sí, si con todas las ecuaciones de Newton saco la aceleración. sí, sí. Y me va a quedar en función de todas las incógnitas que tenga. Sí, de las dos masas del ángulo alfa, digo, de las tres masas, ¿no? De M chica y M grande, Ujú. del ángulo alfa y, y de nada más que eso te debería quedar. Ok. O sea, tomar como si fueran datos las dos masas y Sí, el sí, sí. ángulo. Como una ecuación general.
Y el ¿Pudiste C no lo llegar o entiendo. querés que lo planteemos? Si lo podemos plantear, sería un golazo. A ver, dame un segundo. Yo también tuve un problema en ese ejercicio. Al final no entregamos mi versión. Por eso ¿Están viendo la Sumate, sumate. pizarra? Sí. sí, Perfecto. ¿Llegaron a plantear los diagramas de cuerpo libre? Si quieren los planteamos acá. eh, sí, ya. A mí se me complicó ¿Viste? ese problema por otra razón. O sea, yo me lo compliqué más un poco porque como que esto no tome referencia de X y Y un plano cartesiano normal. Entonces todo me quedaba como en ángulos y cosas así. Anoto acá, Claro. en la pizarra. ¿Cómo? Anoto en la pizarra. Sí, ¿lo estás viendo? Sí, sí, sí. Perfecto. Estoy planteando la ecuación de cuerpo libre de la masa de la izquierda, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, tenemos la masa acá, vamos a tener la tensión de la cuerda. Bien, voy a hacer la tensión en otro color. Esa sería la tensión de la cuerda. Bien, ¿qué más? El peso, M por G. Para abajo, ¿no? Sí. Sí, La normal. bien. Sí, Y para que lo esté viendo al revés. Yo usé otro eje de coordenada. Me quedaba con el coseno. O sea, la normal me quedaba normal, paralela. La tensión de A. Para la izquierda, contraria la tensión, sería el peso por el menos seno de alfa. Y contrario a la normal es el... Sí, o sea, descompuse el peso en los ejes. ujú. Paralelo al piso. Fíjate que eso es independiente. Todavía acá yo no puse el eje, Claro, ¿no? claro, El pero sí sistema de sería... Me referencia. quedaría así. Si no lo Igual descompongo. las fuerzas no dependen del sistema de referencia. Después, cómo las escribo, sí, pero digo, Sí, sí, sí. a priori son estas tres, ¿no? Bien. En la masa del medio, ponen acá. Me quedó M por G, hace el peso. Y la tensión nada más. Bien, M por G, que es el peso, y la tensión para arriba, ¿no? Ujú. ¿Hiciste el diagrama de cuerpo libre de la polea que sostiene a M? Sí. Bien, ese, ¿cómo quedó? Me quedó menos esa tensión que está en M mayúscula para abajo. Y las dos para arriba que las llamé, bueno, TA y TB positivas. Claro. Esa flecha que hacia abajo no sería el peso. Ahora Peso de escribo. M. Si esta de acá, vos decís a esta la llamaste TA. Ajá. Y entonces sería igual a esta de acá, ¿no? Claro. Porque es la misma cuerda y suponemos que la cuerda ni las poleas tienen masa, Ujú. ¿sí? A esta la llamaste TB. Sí. Bien. Y a esta T, que pusiste. Sí, TC. Que sería esta de acá. Pero cambié de signo. Exacto. Y acá tenemos M por G, ¿no? Y acá tenemos MG.
y la normal. Entonces, me habían preguntado si esta tensión era igual al peso. La polea. Ya vi ¿Cómo? un error. Yo en vez Entiendo de, que no es igual. en el diagrama de la polea yo había puesto ese vector que apunta hacia abajo, lo había puesto directamente como el peso. Esa T sola la había puesto como peso, el peso de M. Claro. Y acá lo que decías vos que está bien es, fíjate que si la masa esta no tiene aceleración, entonces el peso va a ser igual a la tensión, si no Claro. tiene aceleración en la dirección vertical, ¿no? Ujú. Pero eso puede no ser así, puede ser, fíjate el diagrama completo, puede ser que la masa esté subiendo, ¿no? Imagínate si las dos masas chiquitas son muy grandes y la hacen subir, o si son muy chiquitas y entonces la masa del medio baja. Claro. Eso significa que alguna de estas dos fuerzas es más fuerte, porque si está acelerando para abajo o para arriba, alguna de estas dos tiene que ganar. Sí. Porque no hay otra fuerza sobre la masa esta. O sea, la tensión que siente como la polea, esta que junta con la masa M mayúscula, es la misma que sienten las masitas M1 y M2, la E minúscula. Lo que vamos a plantear es, fíjate que de esta ecuación, si planteamos Newton para esta masa, nos va a salir que, suponete que ponemos el positivo para arriba. Nos va a salir que T menos mg es igual a la masa grande por la aceleración en la dirección vertical, ¿no? Que lo voy a poner ahí. Claro. Claro. Ujú. ¿Sí? Sí. Ahora planteemos el Newton para la polea esta de acá. ¿Cómo sería? De vuelta, el positivo para arriba tenemos TA y TB, ¿no? Sí. Y para el otro lado tenemos la que llamamos T nomás. Habría que Y plantear un esto, diagrama para fíjense que... ¿Cómo? Ok. Me habría que plantear el diagrama también para las poleas de arriba. Después si querés lo planteamos, pero esta sería la masa de esta polea, Claro, sí. y por eso le pongo MP, por, bueno, la aceleración que va a ser I 2 puntos también, ¿no? Porque está unida a la otra masa. Uy, que me quedo como el clic. Creo que justo hoy se me rompió un mouse. Entonces estoy con el pad. Ok. Ahí está. Bien. Ahora, fíjense que si despreciamos la masa de la polea, ¿sí? Si es una polea chiquita y le podemos despreciar la masa, todo esto es cero. Claro. Si es cero, entonces podemos concluir que la tensión grande, o sea, la tensión que llamamos T, es igual a las dos otras tensiones, a las que van a una polea y a la otra. ¿Sí? Sí. Claro. Después, lo que les decía también es que estas dos tensiones, si miran el diagrama completo del problema, o sea, están en la misma cuerda, son la misma cuerda. ¿Sí? Recuerden que siempre que planteen tensiones que están en la misma cuerda, esas tensiones son iguales también porque uno desprecia la masa de la cuerda. ¿Sí? Sí. Imagínense que, o sea, está esta tensión y esta tensión. Si se imaginan el cacho de cuerda, para no confundir, voy a dibujar de otro color, y uno planteara a Newton en cualquier pedacito de la cuerda, tiene que para un lado tira TA y para el otro lado tira TB. Y como de vuelta lo pasa lo mismo que acá, si la masa de la cuerda es despreciable, entonces TA tiene que ser igual a TB. ¿Sí? Independientemente de cuál es la aceleración. Claro. ¿Sí?
Lo despreciamos porque la masa de la cuerda es despreciable. Es Entonces despreciable. TA es igual a TB. Sí, que es como otro vínculo. O sea que esto en realidad es igual a 2 veces TA por ponerle algún nombre. ¿Sí? Podemos poner TA o TB, pero son iguales. Sí. Después, si quieren, planteamos el Newton para que es descomponer. O sea, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Descomponer el peso, y para eso tenemos el ángulo alfa, ¿no? Como quieren ustedes. Si quieren, lo hago. Bueno, sí. O sea, se entiende que planteamos el Newton de que está acá, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Planteamos el otro. Déjenme borrar esto un segundo. Ujú. Eh, Entonces, tenemos que descomponer el peso, ¿sí? Entonces, fíjense que el ángulo que tenemos es alfa, pero alfa está del otro lado, ¿no? O sea, si yo dibujo acá, si dibujo la horizontal, ese ángulo de ahí es alfa, ¿no? Claro. Entonces, Queda con el seno en X y el coseno en... exacto. Entonces, en X, o sea, la componente en X del peso, ¿cómo es? Estamos hablando de esta de acá. Sí, vamos a componer el peso en esta y en esta. Ah, ahí está. Ay, bueno, sería menos seno de alfa por M por G en, en X versor. Exacto. Menos. Bueno, perdonen la letra horrible. Menos Nada, se seno de entiende, se alfa, entiende. mg. ¿Sí? Sí. Sí. Y en I, ahora repasamos bien cómo llegar a esto, ¿no? Y en I tenemos que apuntar para abajo, ¿no? Entonces sería con el coseno. Una pregunta. Sí. El peso es así independientemente del sistema de referencias que haya tomado. No, acá estoy tomando, no lo dibujé, lo voy a dibujar. Estoy tomando I positivo para arriba, Okay. y X positivo para allá. Ok, porque yo lo que hice fue, voy a anotar rápido que una cosa. Sí. Tomé un sistema de referencias así. Y este es X. Y tiene todo el sistema así. Entonces, el peso sí sería exactamente un, Ahí te queda ni el M. peso. Exacto. Ah, ok, perfecto. Fíjate que, o sea, vos tomaste los ejes rectos, ¿no? Como solidario al Exacto. piso. Todo Fíjate que se descompuso. es posible resolverlo así el problema. El otro A mí no me sé. gusta más tomar el eje torcido, ¿por qué? Pues fíjate que cuando plantees las ecuaciones de Newton, la aceleración te va a quedar en una sola dirección. Exacto. ¿Sí? Acá nos queda el vínculo en una dirección, la dirección vertical decimos que no se mueve, entonces podemos decir que la aceleración en Y es igual a 0, y que la aceleración en X, bueno, será igual a la tensión esta menos la componente del peso que va para atrás. ¿Sí? Sí, no, y también de la manera que lo hice se descompone la normal y
también los errores que cometí. Sí, ya me di cuenta. Entiendo por qué después me dio una masa negativa. Ahora sí lo entiendo. Perfecto. Pero nada, no es que está mal, pero va a ser mucho más cómodo hacerlo así por esto. Siempre es mejor tener el vínculo en una dirección y el movimiento en otra. ¿Y Claro. eso cómo te afecta Sí. para la otra masa, por ejemplo, la masa de la derecha? Sí. Esto es bastante simétrico. Si querés lo dibujamos, pero podemos hacer como habías hecho vos de continuar con el eje, X para todos lados, como que de la vuelta. claro, uy, se me refue. Pero bueno, con el eje torcido hacia el Mm, otro lado. O sea, yo lo que tomaría acá, sí, esto es un desastre. Una continuación del otro, del eje X. claro, el eje X sería para abajo ahora, en diagonal. Pero, o sea, las Para tensiones allá. hacen cosas como raras en el medio. Se puede hacerlo así. Sí, pues fíjate, o sea, tomamos el X positivo acá, Sí. acá nos va a quedar. Vamos a hacer todo el diagrama. La tensión está para allá, que va a ser la tensión esta que habíamos llamado A, que era igual a la B, o le pongo Ajá. B, pero recuerden que son iguales. ¿Sí? Sí. Nos va a quedar de vuelta el peso de esta. ¿Sí? Y la normal, ¿no? O sea, fíjense que el problema es simétrico completo con esto, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora, tengan el cuidado de lo que me preguntaban, pero yo puedo tomar el eje así, digamos, no hay ningún problema con que las tensiones doblan en el medio. No, porque siempre las ecuaciones de Newton, los diagramas de cuerpo libre son locales, es decir, esto es sobre esta masa y esto es sobre esta masa. Mientras yo escriba las cosas bien en uno y en otro lado, está todo bien. Con lo que voy a tener que seguir y tener más cuidado es con lo que relaciona las dos masas, que es la aceleración. ¿Sí? Sí. Nada, si a esto le pongo aceleración positiva en X, me tengo que acordar que eso significa que va para allá y que entonces esta va a tener aceleración positiva para allá. Es decir, estoy poniendo acá de manera que aceleración positiva para los dos es que vayan en el mismo sentido. ¿Sí? Si yo hubiera tomado el eje X al revés y la aceleración al final me da positiva, significa que una caja está yendo para un lado y otra para el otro, si me da positiva en las dos. ¿Sí? Mm, Pero, o sea, la aceleración no es necesariamente igual, porque de hecho en el punto B pasa que se empieza a mover en sentidos opuestos. Exacto. Sí, sí, no tienen por qué ser igual. Ok. Bueno, pero acá la cuestión es, el peso se va a descomponer igual, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado con los signos, o acá en X nos va a quedar positivo, ¿sí? Porque fíjense que la componente X de este peso va a ser para abajo, también va a Sí. ser seno de alfa, pero con un positivo. Y en la componente Y también va a ser negativo, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, si escribimos las ecuaciones de Newton, voy a empezar acá. Fíjense que ni nos va a quedar el vínculo, ¿no? La normal, en los dos casos, ¿no? Que la normal menos el peso es igual a la masa chiquita por la aceleración en I. Uy. Le voy a poner de 1, porque como ustedes decían, no necesariamente es igual y no necesariamente son iguales a esta. Le voy a poner la aceleración de la masa grande, ¿sí? Sí. ujú. Ahora, fíjense que esta, como está el piso, ¿cómo va a ser esto? Esa va a ser igual a 0. Sí, porque la caja ni se eleva ni penetra en el piso, ¿no? Entonces esto va a Claro. ser igual a 0. Entonces ahí nos va a quedar el vínculo que nos queda muchas veces, que la normal es igual al peso, ¿no? Ujú. Y si planteamos la ecuación de Newton para X, ¿cómo nos queda?
En el sentido positivo tenemos la tensión, ¿no? Claro. Es decir, la sumatoria de fuerzas es la tensión esto menos la componente del peso, Sí. que era Sí. seno de alfa por m. ¿Sí? Voy a escribir así abreviado. Y esto es igual a masa por la aceleración. Bueno, me salió horrible. Esto quiere ser un 1. Y eso quería hacer unos 2 puntos, no una cosa de vector. Ahí está. ¿Sí? Sí. Sí. Si queremos plantear la ecuación de movimiento para esta, fíjense que en I, de vuelta nos va a quedar el vínculo, ¿no? Que la componente del peso es igual a la normal. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Ah, y acá me olvidé, me acaba de poner el coseno, ¿sí? Tengan cuidado con esto. Acá va coseno de alfa, porque la normal no es igual al peso, es igual a la componente del peso Ah, claro, claro. que va en esta dirección, ¿no? Porque está inclinado. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Y acá sí nos va a quedar con el menos. Voy a poner T de A porque sabemos que son iguales. Y en la dirección positiva la componente del peso. Que va a ser más seno de alfa. Por la masa por la gravedad. Es igual a M por X 2. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces fíjense que las ecuaciones de movimiento son esta, la que habla del movimiento vertical de la masa grande del medio, y estas dos que habla de los movimientos así en diagonal sobre el plano de las otras dos masas. Ok. ¿Sí? Ok. Estas de acá las habíamos usado ya para sacar este vínculo. ¿Sí? O sea, con estas tres tenemos las ecuaciones de movimiento. Fíjense que las masas m chica y m grande son dato. Alfa es dato. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? ¿No? Tenemos, fíjense que estas tres ecuaciones. Esta de acá y estas dos. ¿Cuáles son las incógnitas? Tensión en A, T, aceleración. Tensión en A, T y las aceleraciones. Perfecto. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Sí. Nos están Sí. faltando cosas, ¿no? Nos están faltando ecuaciones. Ujú. Una ecuación la tenemos acá. Esto nos relaciona que la tensión en A con T. Ajá. Claro. O sea, como T es 2 veces TA, acá directamente puedo poner 2 veces TA y listo, ¿no? Sí. Bien, entonces tenemos una incógnita menos. Tenemos TA y las 3 aceleraciones y 3 ecuaciones. Entonces nos está faltando una ecuación más. ¿Qué vínculo se les ocurre que no usamos hasta ahora? La distancia entre las masas. ¿Cómo? La distancia entre las masas. La distancia entre las masas, perfecto.
¿Hay algún dato que podamos sacar de la distancia entre las masas? Es constante. Sí. Más que la distancia entre las masas, o sea, medida así en el espacio, la longitud de la cuerda, ¿no? Claro. Bien. Siempre que tengan la longitud de la cuerda, acuérdense que la longitud de la cuerda es constante y eso nos relaciona las aceleraciones, ¿no? Porque la cuerda justamente es un vínculo, porque evita que un cuerpo acelere mucho más que el otro porque están unidos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, lo que tienen que plantear es que toda la trayectoria esta así que hace la cuerda es constante. Y eso lo podemos escribir como la posición de una masa más la posición de la otra masa más la posición de la otra masa. Ok. Fíjense que lo que podemos decir es que la longitud de la cuerda va a ser x2, o sea, la posición de la masa 2, que sería, si quieren, todo este vector, pensando en el eje S inclinado, que sigue la cuerda en este caso, entonces x2 va a ser todo esto, ¿no? Menos x1, y le vamos a tener que contar 2 veces este cacho. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le restas? ¿Qué querés sacar la longitud de la cuerda total? ¿O qué? Yo lo que estoy pensando es, imagínate que vos tomás este eje, lo voy a escribir encima el eje X. El eje que va así, ¿no? Ujú. Que sigue a la cuerda. Esta posición va a ser X1. Ah, sí, sí, ahí lo veo. Y esta posición va a ser X2. Claro. ¿Sí? Ujú. Y acá me tengo que quedar con, 2 veces la posición que sería el I de la masa grande. ¿Sí? ¿Entendés bien? Sí. Sí. Esto es igual a L, ¿no? Una constante, ¿no? O sea, llamémosla como quieran, pero la longitud de la cuerda. Ujú. Entonces, lo importante es que derivando acá, obtenemos una ecuación para las 3 aceleraciones. Mm, ¿Se entiende? Si derivamos 2 veces, nos va a quedar x2 2 puntos, menos x1 2 puntos, más 2 veces y 2 puntos, es igual a 0, ¿no? Porque él es constante. sí. Y ahí tenemos, entonces, una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones y 4 incógnitas, que serían las 3 aceleraciones y la tensión. No, ok, ok. Tiene sentido. Y es complejo, ¿sí? Porque son 4 cosas. Ujú. Pero una pregunta, que yo también pensé en como tomar un eje de referencia así como ese, Sí. pero, o sea, pensé que no, como que no representaba bien el movimiento, porque si se movían los dos bloques en direcciones contrarias al mismo tiempo, es como que, o sea, es como que con este eje de referencias, si lo pongo como horizontal, lo que pasa ahí no se representa. No sé si me entendéis. No, no. ¿Cómo? O ¿Puedes sea, repetirme? permíteme, déjame anotar Sí, aquí. sí. Si querés borrar, Que también.
No, no, referencia. O sea, yo para cuando yo también pensé en poner el eje de referencias así, pero y ponerlo así. Yo decía, si la masa 1 se mueve para acá, ok, todo bien, porque esto sube, esto se mueve para acá y es como si en un eje horizontal todo se moviera en esta dirección. Sí, Si pasara lo contrario, hacia la izquierda, ok, perfecto, todo se mueve hacia la izquierda. Pero si cada masa se mueve en sentidos opuestos, ¿qué pasa con la masa del medio aquí? Hacia donde se mueve, no se puede mover hacia arriba. sí, sí, exactamente. O sea, fíjate que, a ver, pensémoslo. Este, si x2 es negativo, ¿no? Sí, Y x1, la aceleración, ¿no? De x2, 2 puntos, es negativo. Y x1, 2 puntos, es positivo, o sea que esta se mueve a la izquierda y esta se mueve a la derecha. sí. Acá nos va a quedar que algo negativo, porque esto negativo y esto positivo, Ujú. más la aceleración vertical de la masa del medio, tiene que ser igual a cero. Entonces no queda otra que la aceleración de la masa del medio sea positiva, ¿no? Sí, O sea que viéndolo así, al lado de los dos lados, la masa sube. exacto. O sea, voy a escribir la ecuación acá. La que sale derivando 2 veces eso, ¿no? Uy, Claro. ya, para. X2 menos X1. Fíjate que voy a pasar esto para el otro lado. Así se ve mejor. Eso es un 2, ¿no? Sí, claro. Sí. Nos queda así esta ecuación, ¿no? Esta sería la cuarta ecuación que nos permite resolver el problema. Fíjate que si x1 se está yendo a la derecha, está cayendo, Sí, este, la aceleración esta es positiva. Si este también está yendo a la izquierda, esta es negativa, claro. x2. Entonces, si acá ponemos un número positivo y acá ponemos un número negativo, nos va a quedar menos algo, ¿no? Nos va a quedar algo negativo. Sí. Entonces, eso significa que la aceleración en I tiene que ser negativa, porque con este menos nos da algo positivo. ¿Sí? Este es no, positivo. Que sería negativo igual a menos 2 por algo. Claro, Ok. Perdón, Sí, de eso ¿se vuelta, entiende? esa ahí tiene que ser y positiva. Para que por el menos sí, 2 sí. se vuelva negativa. Exacto. Ah, ok. Ok, entonces en el sistema de referencia eso es lo que pasa. Ok. No, Lo no lo importante es que pensaba nos posible. relaciona el movimiento de las tres masas, ¿no? Pero en particular de si las otras dos están cayendo o subiendo con cómo está haciendo la tercera. ¿Sí? Claro, es que no pensaba o sea, que era posible eso en ese sistema de referencia. No lo veía como algo posible, pero bueno, sí pasa entonces. Ujú. Pasa. Pasa, sí. Bueno, gracias. No, no, por favor, No, sí, ¿tienen muchas gracias. alguna cualquier cosa pregunten, si no está claro algo? Mm, Sí, sí. Asumo después pregunto del 16 cuando corrijan. Porque, o sea, creo que está bien, pero se me hace raro que pregunten cómo varía el plano cuando varias el ángulo. Y se me hizo me vino a la mente si se está moviendo mi eje de referencia, no estoy en un sistema no inercial o algo así. Y... A ver, en la pregunta. No, el 16 no preguntaban eso, Ah, pero te preguntan a qué ángulo de alfa va a estar en reposo. sí. Y si yo pongo, ponerle No, como en pero. este ejercicio,
es el eje Y y X como la pendiente, ¿no importa que varíe el ángulo? No, o sea, está un poco mal formulada la pregunta. No es que mientras todo se mueve el ángulo va cambiando, sino que te imagines el problema para distintos valores de ese ángulo. Pero siempre Ah, el ángulo en reposo, no es que el sí, sí, sí. plano, que alguien está Se está moviendo subiendo o mientras el bajando. ángulo también se mueve. No, nunca vas a estar en un sistema no inercial, ¿sí? Ah, qué bueno. Siempre va a estar todo bien, podés usar las leyes de Newton y qué sé yo. El tema es que lo pienses para distintos valores de ese ángulo. Sí, al final cerró, pero me parecía raro. Como que algo Perfecto. no entendía por qué. Pero claro, sí, sí, son para cada ángulo una situación diferente, sí. Ok. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Suerte. También, chao, chao. Hasta luego. Chau.